Generalmente no somos conscientes de los peligros que nos acechan por el mero hecho de vivir en la Tierra. La naturaleza, sin embargo, se encarga de hacernos breves y consistentes recordatorios de su terrible e inmenso poder. Sin dar muchas vueltas, acá te traemos un top 5 de los eventos naturales más catastróficos registrados por los humanos. Top 5. La noche del 13 de noviembre de 1970. El viento ruge con una furia inusual sobre las costas de Bangladesh. Las pequeñas aldeas de barro y bambú no están preparadas para lo que viene. En cuestión de horas, la tierra fértil se transformó en un paisaje de destrucción. El ciclón llegó como un monstruo descontrolado, dejando a los pobladores sin hogar, sin agua potable y sin esperanza. Los caminos se volvieron ríos y las aldeas escombros flotantes. Bola no fue solamente una tormenta, fue una tragedia que devastó vidas y dejó una herida imborrable en la historia de Bangladesh. El ciclón Bola dejó una marca indeleble en la historia de Bangladesh, con vientos de más de 200 kilómetros por hora y una tormenta que causó una de las peores marejadas ciclónicas de la historia. El ciclón arrasó más de la mitad de las aldeas costeras. Se estima que entre 300 y 500 mil personas perdieron la vida en cuestión de horas. El impacto de Bola no fue solamente medido en víctimas. El desastre desencadenó tensiones políticas que eventualmente llevaron a la independencia de Bangladesh, marcando un antes y un después en la historia de la región. Top 4. Era una madrugada fría de enero de 1556, cuando la tierra en la provincia de Shanxi comenzó a temblar. Las casas de barro y piedra, típicas de la región, no estaban preparadas para lo que venía. En cuestión de minutos, los pueblos quedaron sepultados. Las viviendas excavadas en los acantilados, donde vivía gran parte de la población, colapsaron de inmediato. Los sobrevivientes describieron cómo el rugido de la tierra se mezclaba con los gritos de desesperación. Para muchos, el amanecer trajo solo silencio. Un silencio que cubría las ruinas de aldeas enteras, en la que la devastación era total, y donde antes eran paisajes montañosos se habían convertido en escombros y muerte. El terremoto de Shanxi es el más mortal registrado en la historia. En tan solo unos minutos, cerca de 830,000 personas perdieron la vida. Las aldeas y ciudades de la provincia quedaron reducidas a ruinas. La mayoría de las víctimas vivían en viviendas subterráneas excavadas en acantilados conocidos como yaodongs, que se desplomaron en el instante en el que la tierra comenzó a temblar. La magnitud de la destrucción fue tal que la recuperación tomó décadas y la región nunca volvió a ser la misma. El terremoto no solo arrasó con vidas, sino que cambió el paisaje, alterando ríos y montañas. Para quienes sobrevivieron, el mundo de antes del terremoto quedó irreconocible. Top 3. A partir de aquí los números empiezan a ser mucho más abrumantes. El río Amarillo, conocido por sus desbordamientos, en el verano de 1931 mostró una furia que pocas veces se había visto. Día tras día la lluvia caía sin descanso y el agua subía imparable, rompiendo diques que habían protegido las aldeas durante generaciones. Lo que le siguió fue cada vez peor. Las aguas cubrieron más de 88,000 kilómetros cuadrados, ahogando tierras, casas y vidas. Las aldeas desaparecieron bajo un manto de agua y los sobrevivientes hablaban de un océano donde antes solo había campos fértiles. Muchos se refugiaron en techos, colinas y cualquier lugar que les diera una esperanza de salvación. Pero el agua seguía subiendo y subiendo. El impacto de esta inundación, considerada una de las peores catástrofes naturales de la historia, fue devastador.
Se estima que entre 1 y 4 millones de personas perdieron la vida, no solo por las aguas embravecidas, sino por las terribles consecuencias que le siguieron: hambrunas, enfermedades y la pérdida de toda infraestructura. La inundación del río Amarillo en el 31 fue un recordatorio brutal de la fuerza implacable de la naturaleza, una tragedia de proporciones milenarias que transformó la vida de millones. Top 2. Al final de la Primera Guerra Mundial, mientras el mundo intentaba recuperar la normalidad, un enemigo invisible comenzó a extenderse. En las trincheras, en las ciudades y en los campos, la enfermedad llegó sin previo aviso. Era una pandemia como no se había visto antes, arrasando vidas a un ritmo alarmante. Los testimonios de la época cuentan cómo en cuestión de días, personas sanas caían enfermas y morían en apenas 24 horas. Las calles, antes llenas de soldados celebrando el fin de la guerra, se vaciaron. Las morgues se llenaron tan rápido que los cuerpos comenzaron a ser apilados en las calles, esperando ser enterrados. El miedo se apoderó del mundo. El aire que se respiraba parecía estar cargado de muerte, y la gripe española no distinguía entre jóvenes o viejos, ricos o pobres. Cada rincón del planeta se vio afectado por una pandemia que llegaba como un espectro silencioso, arrebatando millones de vidas. La gripe española infectó a 1/3 de la población mundial, y se estima que entre 50 y 100 millones de personas perdieron la vida. Fue una de las pandemias más mortales de la historia, superando incluso la devastación de la guerra que acababa de concluir. El mundo quedó marcado por el paso de la gripe española, no solo por las vidas que se llevó, sino por el impacto que dejó. Un recordatorio y advertencia de cómo en tiempos de paz o guerra, la naturaleza puede cambiarlo todo. Top 1. En los oscuros años del siglo XIV, una sombra se extendió por Europa, una sombra que no respetaba fronteras ni castillos. La muerte viajaba silenciosa, oculta en barcos, caravanas, en el mismo aire que las personas respiraban. Era la peste, una plaga milenaria que se desató con una ferocidad sin precedentes, arrasando ciudades enteras en su paso. Los cronistas de la época la describieron como un castigo divino. La gente moría tan rápido que no había tiempo para los ritos funerarios. Cuerpos amontonados en las calles, fosas comunes excavadas con desesperación. Las ciudades, otrora bulliciosas, quedaron en silencio, sumidas en el miedo y el olor de la muerte. Los testimonios hablan de familias enteras borradas en días, de médicos que huían aterrorizados, de barcos fantasma llegando a puertos con sus tripulantes muertos. El mundo conocido se desmoronaba. Fue más que una pandemia, fue una maldición. La peste negra no fue solo el peor desastre de su época, fue una catástrofe de proporciones que parecían apocalípticas. En apenas 4 años, entre 75 y 200 millones de personas murieron. 1/3 de la población europea fue aniquilada. Las ciudades quedaron desiertas, los campos sin cosechar y la sociedad misma colapsó. El impacto fue tan devastador que transformó el curso de la historia. Las estructuras sociales se quebraron, las economías colapsaron y el miedo y la superstición se apoderaron de la gente. La fe, que había sido el pilar de las comunidades, tambaleó ante una tragedia que parecía castigo divino. Gracias por llegar hasta el final del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte si aún no lo estás y déjanos un like, nos ayudarías muchísimo. Si tienes alguna sugerencia para un tema o un video, déjalo en la caja de comentarios, te lo agradeceremos inmensamente. Sin más que agregar, hasta la próxima.